Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer inmenso estar con ustedes aquí. Para hablar, ese fue el título, ese fue el acuerdo que hicimos, hablar de energía y civilización. Porque si el hombre no existiera, tampoco existiera la historia. Y todo fuera entonces un cosmos no solitario como uno envidiosamente quisiera suponer, sino tal vez más tranquilo cuando no tuviera al ser humano. Porque el ser humano es orgullo de nosotros mismos, pero no sé si lo es de la naturaleza. Por tanto, es interesante que la historia de la humanidad es la historia de la energía, más que la historia de los dioses. Y porque el hombre ha recurrido a crear dioses y a explicar la vida de los dioses porque lo necesita cuando él no puede dar cuenta de cómo ha aparecido, para dónde vas y qué tipo de esperanza debe tener. Entonces hace como hizo el pueblo de Israel, que con mucho derecho creó su propio Dios para ellos solo, para que lo acompañara en las guerras y ganara la guerra. Eso es una antimonia en sí mismo, un Dios para ganar guerra, cuando se supone que los dioses son para la paz, para la protección y todo eso. Y bueno, hay cuatro tipos de religiones. Las religiones humanas, las religiones naturistas, las religiones revelacionistas y las religiones intuitivas. Como ustedes saben, el hinduismo es la religión instintiva por excelencia, porque el hinduismo dice que nunca tuvo fundador y que tampoco tuvo origen, porque el hinduismo es la forma de expresarse la teología en sí mismo. Es la más antigua de todas, no tiene origen, no tiene inicio, según ellos. Y entonces, junto al sikhismo y otras más, tienen ese grupo de religiones. Dentro del hinduismo hay tres tipos de dioses: los que crearon al mundo, los que lo sostienen y los que lo van a destruir. Pero también tiene la misma contradicción que tienen las religiones revelacionistas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Y cuál es esa contradicción? Bueno, que van a terminar al mundo por llama, pero lo crearon a temperatura ambiente, como si hubiera sido el nacimiento de una flor en primavera. Porque si usted se lee el Génesis, es algo como tan suave. Dios dijo: háganse los cielos y la tierra, y entonces luego separó las expansiones de las tierras, las tinieblas de la luz. Y lo que sabemos, que sí, las estrellas nacen y mueren, y los agujeros negros se comen las galaxias y todo eso, pero en medio de millones y trillones de grados centígrados de temperatura y a unas presiones inmensas. Sin embargo, entonces el mundo es creado así, tan apaciblemente, como si no fuera un ejercicio de energía por excelencia. Sin embargo, para Dios destruir, el Dios cristiano, el Dios judío, a Sodoma y Gomorra, sí usó fuego. Y para comunicarse con Moisés, sí usó fuego. Entonces hay una contradicción, pero hay una contradicción mayor dentro de las religiones. Y es que confunden la creación de la tierra con la creación del universo. Ustedes saben que el universo, conforme a la NASA, el uranio no es solo un metal radioactivo para hacer bombas atómicas, para todo eso, sino que el uranio es el medidor del tiempo. Con el uranio es que sabemos el tiempo de todo. Entonces, la NASA, con el uranio, ha determinado la edad del cosmos, que son 13.800 millones de años. Pero la Tierra no nació con el cosmos, ni el sistema solar tampoco,
nacieron 9.800 millones de años después. Entonces, ese es el gran error. La Tierra y el sistema solar solo tienen 4.450 millones de años de existencia, pero el cosmos tiene 13.800 millones de años. Entonces, mucha gente confunde una cosa con la otra. El nacimiento del cosmos o del universo con el nacimiento de la Tierra y del sistema solar. Pero, ¿qué pasa? Cuando nació el sistema solar y nació la Tierra, ¿cómo nació? Nació como es ahora. No, eran unos polvos que le llamaban planetesimales, es decir, corpúsculos infinitamente pequeños, y luego, con el giro y la concentración térmica venido desde los otros sistemas y las galaxias, se fue condensando y finalmente se formó la Tierra. Pero cuando la Tierra se formó, en algún momento ha habido espacio para que se forme el agua. No, el agua no es natural al planeta. Por tanto, decir que el planeta se creó con el agua es un error histórico, un error físico, un error metafísico enorme. El agua vino como 1.500 millones de años después de existir la Tierra. Y no hay ningún fenómeno termodinámico que usted pueda usar como explicación para decir que el agua se formó en este planeta. El agua vino de sistemas extrasolares. El agua nos llegó por meteoritos. Porque tampoco en el planeta hay tanta agua. Confundimos también, y la gente dice el 70% de la superficie del planeta es agua. No, de la superficie. La Tierra como planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados. 510. Y en sus superficies, el 70% de ella está ocupada por agua. Pero no quiere decir que del planeta el agua represente nada considerable. Porque de esos 510 millones de kilómetros cuadrados, 361 son de superficie ocupada por agua. 148.6 son tierras emergidas. Pero algo más interesante dentro de esta plática sobre energía, y es ¿qué es el planeta en sí? El planeta es una bola de fuego que viaja dentro del sistema solar, que gira sobre sí mismo y que se desplaza a 43.000 kilómetros por hora. Pero, ¿qué es la Tierra? Tiene 12.756 kilómetros de diámetro, 12.756 kilómetros de diámetro, pero los 5 continentes y los océanos están montados apenas en una costra, como si fuera la cáscara de una toronja. En una costra que en su lugar más grueso puede tener 70 kilómetros de grueso. De esos 12.756 kilómetros, apenas una costra sólida, fría, que es donde están los continentes, las islas, los islotes y cayos y los océanos, los mares, que los mares no son otra cosa que brazos del océano o de los océanos. Eso significa que prácticamente de los 12.756 kilómetros de diámetro de la Tierra, apenas tenemos 70 en su lugar más grueso, de un lado y de otro, que es donde se da el fenómeno de los océanos y de los continentes. Todo lo otro es fuego.
Pero ese calor tan inmenso que en el centro de la Tierra, que es básicamente porque cuando estaba en esa conjunción de polvos, se fueron acumulando en su núcleo central los elementos más pesados. ¿Y cuáles son los más pesados? El uranio. El uranio es mucho más pesado que el plomo. Es más, cuando el uranio se va degradando, la última degradación es plomo. Entonces el uranio es profundamente, por eso el uranio empobrecido se utiliza para blindar los vehículos. El uranio. Entonces el núcleo de la Tierra es níquel, hierro y uranio. Y entonces ese calor inmenso que hay en el planeta no viene del calor residual de su formación, que ya se hubiera agotado. No, viene de la inmensa cantidad de uranio que tiene la Tierra en su núcleo, que está en desintegración nuclear permanente. Entonces, ¿qué es la Tierra? Una bomba atómica que no se extermina en una sola explosión, sino una bomba atómica morigerada que va desintegrándose, y de ahí viene sus enormes calores que tan pronto tiene la oportunidad, cuando se agrietan su costra, de emerger como volcanes. Pero ¿qué consecuencia tiene ese calor inmenso de esa desintegración atómica en el centro de la Tierra, en la superficie? Porque esa costra de que yo le hablé, donde están montados los continentes y los océanos, no es continua, está rota en 26 pedazos principales, y es a esos pedazos que llamamos placas tectónicas. Pero esas placas tectónicas están rotas y llegamos hasta 68 capas tectónicas. ¿Y a consecuencia de qué? De que hay muchas perturbaciones en esa desintegración nuclear, que por momentos casi se vuelve en bomba atómica, y con esos estremecimientos de masas conveccionales tan enormes, eso rompe la costra de la Tierra, y por eso es que se van acercando los continentes o se van alejando. Y por eso es que si usted toma los festones de la costa de África, ajustan perfectamente en los festones de la costa del litoral de América del Sur. Usted lo junta. ¿Por qué? Porque una vez había un solo continente llamado Pangea o Pangea, y había un solo océano llamado Atlantis. Pero se han ido rompiendo, y entonces algo interesante. América como continente, ¿cómo era hace 5 millones de años? América del Norte estaba separada de América del Sur. No estaba unida por América Central porque no existía. América Central apenas tiene como 3.800.000 años, que eso es poco para los tiempos del cosmos. Entonces, América del Sur está montada, surgió por la interacción de esas capas tectónicas que desarrollan un estrés y una acumulación de energía activa tan enorme que en momento estalla. Y cuando estalla puede formar una cordillera como la formó en los Andes, o como la formó aquí la cordillera central, o como se han formado todas las cordilleras de montaña en todo el planeta. El arco antillano, estas islitas, tampoco existían hace 3 millones de años.
porque nosotros estamos montados y somos el resultado de la capa tectónica caribeña y de la placa tectónica norteamericana. Dos placas enormes, una que gran parte de América está montada en ella, y aquí en el Caribe esas dos placas interactuando, hace 3 millones que interactuaron tanto, que hubo tantos cataclismos que surgieron estas islitas. Y por eso está el arco antillano perfectamente. Nace en Venezuela, Trinidad, Tobago, Isla Margarita, hasta llegar al cuerno este de Miami, de la Florida, en un... Pero esas placas tectónicas se han tranquilizado. No, ahora es que ya están en rumba y en movimiento. Entonces, todo en este planeta es inestable. Por eso, nosotros tenemos mucho respeto por todas estas explicaciones y todos estos dogmas y todas estas cuestiones. Y no, va a salir un libro, ya está en imprenta, que se llama Energía del Cosmos a los Humanos. Va a ser un libro fuerte porque quisimos hacerlo en un solo tomo. Va a tener como 900 páginas, donde va a ser un manual de energía porque el mundo lo necesita, porque no hay uno como ese. Entonces esperamos llenar un vacío. Ya Amazon dijo que era un libro muy interesante, y entonces ahí nosotros tratamos todos los tipos de energía, todos. Desde cuando el hombre, ¿cuándo empezó la historia del hombre? En realidad, cuando primero pasó de homínido, de hombre, Homo erectus, Homo ergaste, Homo habilis, Homo sapiens, Pithecanthropus erectus, el neandertal, que es interesante eso que ha aparecido ahora en Galileo. Interesante porque ese cráneo que se ha descubierto allí nos habla de que se encontraron el hombre arcaico con el hombre moderno, copularon, porque esa inquietud nunca la dejamos, y entonces hubo un híbrido en un cráneo que tiene características arcaicas y características modernas. Ahora es interesante ver esa interacción entre energía y civilización, porque el hombre saltó de homínido y se puso en dos pies, se hizo bípedo. ¿Y qué tiempo hace de eso? Más o menos 2 millones de años. Pero el hombre, cuando ya era bípedo, evolucionó mucho. No pasó casi 2 millones de años, prácticamente en nada, con muy poca evolución. ¿Y dónde vivía? En algunas partes de Asia y otras partes de África. No podía vivir fuera de allí. ¿Por qué? Porque no tenía garras ni tenía colmillo. No era depredador. Era entonces recolector, pescador, cazador. Pero sobre todo solo podía habitar las zonas calurosas, los trópicos. ¿Por qué? Porque al no dominar el fuego, no podía defenderse de la fiera, entonces en las noches tenía que esconderse en cuevas y atrincherarse. Pero tampoco usaba las horas de la noche, porque no tenía cómo producir luz artificial, pero tampoco podía vivir en la zona fría porque el frío lo mataba, y su cerebro no evolucionaba porque tenía que dedicar, como las vacas y los simios, todo el tiempo en recolectar alimentos, y como se los comía crudo, digerir los alimentos crudos toma 15 veces más tiempo que digerirlos cocidos. Entonces su vida es como la de una vaca. Recolectaba, y como no era rumiante, porque la vaca tiene la ventaja de tener 4 estómagos, entonces tiene una
digestión ácida y una fermentación enzimática. Por eso el ganado rumiante es tan nocivo a la calidad del clima, porque genera mucho metano cuando está rumiando para digerir las hierbas y convertirlas en proteínas y en grasas. Y entonces el escape del metano, ahora se está creando el ganado, que se le hace una horadación, se le instala un tubo y se le pone a cargar una pequeña mochila para que el ganado no dañe la capa de ozono ni nos envenene el clima. Y entonces todo el metano que la vaca produce es atrapado e incluso puede ser usado y quemado como gas, porque el metano es un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Es el primero de los hidrocarburos. El gas natural es 98% metano. Bueno, pero qué interesante todo esto. Entonces el hombre, ya dijimos que se hizo bípedo hace 2 millones de años, pero ¿qué tiempo hace que aprendió a usar el fuego? Porque conocía el fuego de los rayos, de los volcanes cuando vivía cerca de ellos, de los geysers, de las fumarolas, de todas esas cosas, las emisiones de energía geotérmica de la costra terrestre, pero no podía producirlo a voluntad. Hasta que hace más o menos de 5.800 en una zona a 700.000 años que el hombre aprendió a usar el fuego, y ese fue su gran salto. ¿Por qué? Porque cuando aprendió a usar el fuego pudo hacer tea según las necesidades, ahuyentar, meterse en los lugares oscuros y estar desvelado de noche. Empezó a usar más horas, pero sobre todo, al tener el dominio del fuego, empezó a cocer los alimentos y ahorró el tiempo de la digestión en 15 veces. Y entonces tuvo tiempo para jugar y para hacer ilusiones. Y en ese ejercicio se le fue desarrollando el cerebro, las anfractuosidades cerebrales, y ahí vino la inteligencia. Tanto que la última etapa del Homo erectus solo tenía 750 cc, pero ya en la última etapa, después de descubrir el fuego, llegó a 1300 cc de tamaño cerebral. Entonces, con el fuego se pudo aventurar a vivir en los climas fríos, y entonces fue ocupando todo el planeta. Pero además se fue enfrentando mediante artificios a las fieras, y ya no les tenía miedo siempre, pero podía defenderse de ellas con la fogata, con todo esto. Y así el hombre fue adentrándose poco a poco. Pero ¿cuál fue el compañero, el combustible que acompañó al hombre y que lo acompaña hasta el día de hoy? La madera, la leña, su compañero fiel, el compañero de toda la vida. Con la leña frotando piedra, con la leña frotando un madero con otro, usando yescas bien secas, él pudo iniciar el fuego. Y así fue construyendo una civilización en base a la madera. En base a la madera. La madera, hubo una época que era para todo. Cuando Colón vino aquí, la madera era para hacer barco, para hacer carruaje, para hacer la vivienda, como combustible. La madera era todo. Y habían crisis energéticas, claro que sí. Hoy cuando los pueblos, Londres, que llegó a tener 1 millón, cuando Thomas Malthus, porque ¿cómo se fue reproduciendo el ser humano en el planeta? Se dice que cuando Cristo andaba por el mundo,
éramos 300 millones. Pero, ¿quiénes éramos? Asia, Europa, África era lo único que se conocía, porque no se conocía América, entonces no estábamos incluidos ahí. Ni se conocía Oceanía, que se descubrió por William Cox en 1506, América 1492. No estaban, porque yo a veces jocosamente digo que América está libre de pecado, porque todos los dioses que existen y las religiones fueron creadas antes de descubrir América. América no participó en nada de eso. En el Dios judío no se conocía, no se le tomó en cuenta. En el Dios cristiano, que es casi el mismo, tampoco. En el Islam tampoco. En el hinduismo, ninguna religión tiene vínculo con América. Porque América sencillamente no la incluyeron porque no la conocían. Pero además América es el continente especial del planeta, porque es el único que va desde el polo norte al polo sur. Todos los continentes están en un hemisferio del planeta. Asia está en el hemisferio norte, Europa también, África en el sur, Oceanía todavía más al sur. ¿Cuál es el único que está en todas partes? Desde el polo norte hasta el polo sur, América. Pero ¿cuál es el único que tiene todas las estaciones al mismo tiempo? Porque toda Asia más o menos está siempre en la misma estación, porque están en el mismo hemisferio. Y cada hemisferio solo tiene una estación. Pero en América no, porque mientras Alaska o Estados Unidos y Canadá están en invierno, Argentina está en verano. Tenemos siempre todas las mismas estaciones. Y el trópico, dominamos el trópico. ¿Por qué? Porque ¿qué es el trópico? Es el espacio de latitud desde el Ecuador 30 grados hacia el norte. Cada grado son 100 kilómetros, 3.000 kilómetros hacia el norte. Eso es el trópico de Cáncer. Pero también tenemos el trópico de Capricornio, que es el mismo, 30 grados hacia el sur, 3.000 kilómetros hacia el sur. Pero América lo tiene los dos. Como quiera, América. El único continente donde más adelante veremos donde nunca se ha tirado un tiro en una guerra mundial, porque nunca una guerra mundial ha tenido que ver con América. Hemos ido a pelear de agentado en otras guerras, pero aquí nunca se ha tirado un tiro. Nos hemos peleado entre nosotros, pero nunca hemos tenido. ¿Por qué? Porque es el único continente que está aislado de todos los demás. Bueno, lo está también Oceanía, pero Oceanía es muy pequeño porque el continente mayor del planeta es Asia, con 44 millones de kilómetros cuadrados, pero el segundo es América con 42. El tercero es África con 30. El cuarto es Europa con 10. Y el otro es Oceanía con 9.3 millones. Si tiene un poquito de agua, la joven Patricia, ¿verdad? Sí, entonces, qué interesante esto de los continentes. Ahora bien, ¿cómo siguió desarrollándose el tema? Y decíamos que cuando Cristo andaba por el mundo, se estima que la población eran 300 millones. Pero cuando Thomas Malthus escribe la demografía de las naciones, Thomas Malthus era un economista sumamente brillante, era también un fraile, era sacerdote, era de Cambridge, en 1898, 1800 años después de Cristo. Ya se dice que éramos 900 millones. ¿Qué quiere decir? Que en 1800 años la población pasó de 300 millones a 900. Solo crecimos 600 millones de habitantes. Pero ya en 1990, 100 años después, 1890, ya éramos
1.750 millones de habitantes. En 100 años, gracias. En 100 años nos duplicamos. En 100 años. Pero ¿qué pasó en 1950? 50 años después, de 1900 a 1950, que ya pasamos a ser 2.500 millones de años. Saltamos de 1.750 a 2.500. Pero ¿qué demonio ha pasado en estos últimos 73 años? Que ahora somos 8.000 millones de 2.500 millones que éramos hace 73 años. En estos últimos 73 años hemos crecido 8.500 millones. 5.500 millones hemos crecido. La población ha aumentado. Pero, ¿cómo ha sido el uso de la energía? Pasamos de la leña al carbón. ¿Cuándo pasamos al carbón? En los 1600 empezamos a descubrir el carbón. El carbón que viene es un producto de esas mortandades y esas acumulaciones de plantas gigantescas, pero de todos los tamaños, que mueren y caen y quedan en zonas pantanosas, luego se van siendo cubiertas por arrastre de áridos, de lodillos y de arena, de rocas, etcétera, y van quedando entonces sepultadas. Y cuando usted las extrae pueden ser de 4 tipos. Si usted las extrae muy crudas, entonces usted extrae turbas. La turba es una madera un poco carbonizada, pero no quemada, porque la madera se aumenta su concentración de carbono cuando está en desconexión con el aire y se va como curando o carbonizando en ausencia de aire en un proceso anaeróbico, y entonces va perdiendo humedad y concentrando más carbón. Y entonces la turba es el combustible fósil que tiene menos energía, usualmente 2.500, 1.700 BTU. El BTU es una unidad de calor británico, y B quiere decir British, T thermal, y la U unit. Eso quiere decir British Thermal Unit, es decir, unidad térmica británica. Pero si esa madera queda más tiempo fuera del contacto del aire y carbonizándose más, entonces ya se convierte en lignito. Y hay el combustible, ya ese tiene 2.800, 3.000 BTU por libra, pero si continúa en la carbonización, entonces se convierte en carbón subbituminato. Y ya ese tiene 9.000, 9.300 BTU por libra, por ejemplo, y se usa como carbón térmico. El carbón para generar electricidad es usualmente el bituminoso. Ese que quema Punta Catalina, ese es carbón bituminoso que tiene 9.500 BTU por libra. Y Punta Catalina quema alrededor de 2.300.000 toneladas para producir 5.500 gigawatts. Ustedes saben que cuando usted mide la electricidad, cuando es la más elemental es voltio, o voltio en potencia, pero en cantidad de energía, watts, es decir, vatio. Pero 1.000 vatios hacen 1 kilovatio, pero 1.000 kilovatios hacen 1 megavatio, 1.000 megavatios hacen 1 gigavatio, 1.000 gigas hacen 1 teravatio, y así por el estilo.
para facilitar la expresión de las grandes cantidades de energía. Pero bueno, hay otros carbones todavía de mayor concentración, de más calidad, que esos son los antracíticos. La antracita ya puede tener 12.000, 13.000 BTU por libra. Eso, el mundo hasta 1859 vivió solo usando leña y carbón para todo su desarrollo tecnológico. Y no crean ustedes, habían prácticamente casi los mismos productos que hoy se extraen del petróleo, porque entonces existía la carboquímica, es decir, la destilación del carbón para producir, excepto gasolinas y todas esas cosas, entonces se producía. Pero la gente cree que los automóviles los inventó Henry Ford, o que los inventó Renault, que fue, claro, uno de los pioneros, o que lo inventó Diesel, o el ciclo de Otto, que lo inventaron los alemanes, el Benz. Pero los automóviles ya circulaban desde 1840. ¿En base a qué cosa? Tenían detrás un tanque que quemaba virutas de leña. Cuando usted quema leña, usted produce un gas que se llama gas de síntesis. Y ese gas de síntesis, pero no la puede quemar que se vuelva ceniza, sino usted tiene un tanque donde tiene las virutas y debajo que usted tiene el fuego, los tizones y las cosas. Usted tiene que tener dos fuegos, uno fuera externo y uno dentro del tanque, tapado con una tubería para que esos tanques, esos gases que se escapan de la madera, eso se llaman gas de síntesis, que es un 60% monóxido de carbono, un 15% hidrógeno. Entonces es un combustible excelente y usted lo puede llevar a un motor de combustión interna y le funciona como si fuera un motor, de manera que ya existía. Pero en 1859 ocurrió un fenómeno. Un ingeniero de ferrocarril, los trenes funcionaban con carbón y con leña. Y habían trenes que cruzaban toda Europa ya. Pero en 1859, entonces se descubrió el petróleo, que ya se conocía, porque si usted se lee el Génesis y lee la Torre de Babel y todo esto, ellos dicen que los ladrillos se pegaban con betún y con un tipo de argamasa extraída del subsuelo. Es decir, se conocía, pero no se había descubierto en grandes cantidades, como se conoció también 2000 años antes de Cristo, el gas natural. Los chinos lo conocieron y los persas también, y lo usaron, pero en pequeñas cantidades, en un concepto térmico. Pero en 1859, en una pequeña comunidad de Pensilvania llamado Titusville, el ingeniero ferrocarrilero Edwin Clark, entonces hizo un pozo, perforó un pozo de 68 metros y 400 y tantos, de 200, casi 300 pies, y allí encontró petróleo y fue comercial, es decir, se mantuvo en producción, tenía presión suficiente y ese pozo produjo cerca de 280 barriles de petróleo y allí empezó la industria petrolera. Y luego vino Davidson Rockefeller en 1860 y empezó entonces a construir las torres de fraccionamiento o de
destilación fraccionada del petróleo. ¿Para qué utilizó primero Rockefeller esa extracción, esa destilación del petróleo? Para extraer queroseno, porque no se conocía la gasolina, no se conocían los gases, no se conocía esa larga lista de hidrocarburos que parte desde el metano, el etano, el propano, el butano, el pentano, sextano, octano, nonano, hasta el decano y el dodecano, que son los hidrocarburos gaseosos líquidos que conocemos. Los gasoil son una mezcla de pentano, hexano, heptano, nonano, decano, pero entonces la gasolina es una mezcla de 36 tipos de productos. La gasolina siempre tiene cuando menos un 20% de propano y de butano, de gas licuado de petróleo, siempre tiene. Por eso usted debe siempre tenerle a su vehículo un buen tapón, porque a veces usted cree que en la estación al venderle le roban, y es que usted no cuida lo que compró. Si usted tiene un mal tapón, se le va el 20% de la gasolina porque se evapora. Pero ese queroseno tuvo una virtud, porque ¿con qué tipo de combustible se alumbraban los hogares del mundo? Con la grasa de las ballenas, de los chacalotes, los cetáceos, y estaban ya a punto de extinción. Pero el surgimiento del queroseno, del petróleo, salvó las ballenas, y por eso tenemos nuestros mares llenos de ballenas. Luego se inventaron los motores de combustión interna, y ahí empieza la historia del cambio climático. Porque con la leña y con el carbón, si bien hubo mucha contaminación con el carbón, porque ustedes todos los que conocieron a Londres, antes era gris, y todas esas ciudades muy desarrolladas. ¿Por qué? Porque en cada casa, con la caldera para extraer el calor de la calefacción de la casa y para el vapor, la presión de la casa, quemaban carbón sin ningún control de calidad. Entonces eran millones de chimeneas. Londres ha vuelto a ser su cielo tan claro como el nuestro, después que se prohibió la quema de carbón en calderas familiares, y entonces se aclaró el ambiente. Bueno, entonces, de allí, pero ya muy temprano, empezó otras formas de energía. La energía y el aprovechamiento del viento en la forma de energía eólica, en molinos de viento que servían para mover rotores, dínamos y producir electricidad. Pero las energías renovables, naturistas, naturales, que no contaminan, tienen una desventaja, excepto la hidráulica, y es que no son, y excepto también otras formas de energía, pero las conocidas como la solar, la eólica, tienen la desventaja de que si es la solar, solo hay electricidad cuando hay sol. Si es el viento, cuando sopla el viento. Entonces, por eso es que estamos ahora rápidamente evolucionando a otros tipos de energía. La geotérmica, que es la que cuando corrientes de agua entran en contacto con puntos magmáticos del subsuelo a altas temperaturas, usualmente 1300, 1400, esas aguas se pueden convertir en agua caliente o en vapor de agua. Si perforamos y la sacamos, podemos producir electricidad con el vapor. Una vez lo servimos, volvemos y lo inyectamos, y ahí puede mantenerse
permanentemente la generación o el uso de agua caliente. Esa es la geotérmica. La hidráulica, cuando un río tiene suficiente caudal, puede siempre producir electricidad. Ahora, nosotros en nuestros trópicos y en una isla pequeñita que está desconectada de continentes, perdemos el beneficio de poder tener unas cordilleras llenas de nieve o recibir nieve, y la única forma de que nuestros ríos se nutran es si llueve. Ahora en Europa no. En Europa los ríos se nutren del derretimiento de las nieves, pero también se nutren en América del Sur. Es decir, tienen varias fuentes, varias formas de nutrirse si nieva mucho, si llueve mucho, la nieve que se acumula, todo eso. Pero nosotros, en nuestro ambiente, nuestros ríos, que por cierto, vivimos diciendo, se nos están agotando los ríos. Y eso no es verdad, porque se agotan porque hacemos presas. ¿Qué queremos? Dejar de hacer la presa para que estén los ríos naturales, pero más aún, oye, usted sabe que tenemos como 13 o 14 mil kilómetros de canales de riego. Y si usted tiene un canal con 2 metros cúbicos de agua permanentemente lleno, eso no es un río. Entonces démosle categoría de río a esos canales que hemos hecho y entonces vamos a tener más ríos que nunca. Ahora tenemos más ríos que nunca. Pero los ríos por donde nos interesa a los humanos para la producción, no los ríos que le interesaban a la naturaleza. Esos ríos que le interesaban a la naturaleza los hemos modificado para hacer los ríos que nos interesan a nosotros. Entonces, ¿qué es lo inteligente? Darle el trato a esos ríos hechos por nosotros como si fueran ríos naturales. Respetémosle su reforestación, su a orillas para que no se evaporen, etcétera, etcétera, etcétera. Y no seamos tan estúpidos. También aprendamos a usar el agua de noche. Porque el agua, una vez está en un canal, no se para. Entonces, perdemos el 70% de las aguas que canalizamos. Pero hay otros tipos. Por ejemplo, antes de 20 años nosotros vamos a tener las energías marinas. ¿Cuáles son las energías marinas? Muchas. La undimotriz, que es la de las olas, aprovechar el movimiento de las olas. La mareomotriz, de las mareas, aprovechar el movimiento de las mareas. Las olas son una cosa, las mareas son otra. Pero entonces está la de las corrientes marinas. Ustedes saben, y volvemos a América, ¿cuál es el único continente que está atravesado en el planeta? América. Entonces América divide el planeta en dos. Cuando sus mares rotamos y las aguas quieren ir del Atlántico a unirse con el Pacífico, no pueden. Y entonces el Golfo de México, ¿qué hace? Que nos devuelve el agua para atrás en forma de corrientes, pero esas corrientes no cesan nunca. Por aquí, en ese mar, por ahí pasa una corriente marina permanente, no como el sol que nos sale de noche. Eso es 24/7. Entonces, en vez de tener molino de viento, esperando el viento para que venga y produzca, invirtamos esos molinos y metámoslo así dentro del mar, que van a pasar siempre la corriente y el molino va a estar siempre moviéndose y vamos a poder producir toda la electricidad de las corrientes marinas que nos regala ese posicionamiento tan especial que tiene América dividiendo el planeta en dos. Pero eso de generar electricidad con el mar no queda ahí, porque entonces está la mareotermomotriz, o lo que le llaman OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion, la conversión térmica de la energía marina.
¿Y qué es eso? Que como estamos en el trópico, podemos perfectamente montar unas barcazas enormes, ponerle unos tanques que los llenamos de propano y esos tanques los pintamos de pinturas epoxi que absorben todo el calor del sol y entonces esos tanques, esos gases se van a calentar y van a acumular mucha presión. Entonces, pongámosle turbinas que mueven dínamo, produzcamos electricidad. Entonces, cuando ese gas se deprima, luego de haber generado electricidad, bajémoslo a 1000 metros y 1500 metros de profundidad, donde la temperatura no es 22 ni 30 grados, es 6 grados. Y entonces ahí lo volvemos a licuar y lo volvemos a circular y en un ciclo permanente, aprovechando las frialdades de los fondos y el calor de la superficie para producir la electricidad que necesitamos. Y a esa se llama OTEC, The Ocean Thermal Energy Conversion, en inglés, la energía de conversión del gradiente marino. Pero entonces están otros tipos de energía. Todo eso está detallado en el libro que sacamos ahora, que es las energías, que es una combinación, como comprar tierra para instalar paneles solares es caro. Tenemos competencia, porque es el hombre que habita en la tierra, entonces no nos gustaría tener enormes cantidades de tierra con paneles, pero los mares usualmente no hacemos muchas cosas con ellos. Entonces, ¿por qué no instalamos los paneles solares en el mar? Pero además, si queremos, los molinos de viento, en vez de instalarlo en la tierra, sabemos que en el mar hay más viento y el viento es sostenible, casi siempre. Entonces, montemos plataformas o hinquemos donde no haya mucha profundidad, instalemos esos molinos en el mar, ganamos esos espacios, es mucho barato en términos de que no hay que comprar tierra y ahí también podemos producir. Es decir, y entonces está la energía nuclear, porque ustedes saben que la energía nuclear, 1 kilogramo de uranio produce 453.000 kilovatios, que eso solo lo podría producir 200 toneladas de carbón. Entonces, tenemos que perderle ya temor a la energía nuclear. Y ahora que va desarrollándose tanto, porque ahora se está utilizando mucho el uranio 233, no tanto el uranio 235. Pero más aún, están haciendo investigaciones que van muy avanzadas para usar el torio en vez de uranio. Las reacciones en cadena se regulan mejor, pueden ser mejor controladas y además los residuos radioactivos se pueden manejar con mucha más seguridad. Ahora, ¿cuál es el hallazgo que el hombre está casi al punto de lograr? En el ITER, que es un centro de investigación de un reactor impresionante para producir lo culminante en el dominio del ser humano de la energía. La fusión nuclear. Hasta ahora hemos tenido la fisión nuclear, rompiendo el átomo para sacar una parte de la energía de su núcleo, que como ustedes saben, Einstein, porque todo genio es sencillo y simple, los petulantes son complejos y necios, pero si es un genio, usualmente es sencillo y simple, y entonces él simplificó que E es igual a la velocidad de la luz, que son más o menos 299.000 kilómetros por segundo, multiplicado por la masa al cuadrado. Bueno, por la velocidad, la aceleración de la
de la luz al cuadrado, m multiplicado por c elevado al cuadrado. Eso nos da una cantidad de energía, pero hay que romper el núcleo. Y para eso están los colisionadores de partículas, que es el instrumento que se utiliza para acelerar los protones, dar en el núcleo y poder liberar. Entonces ahora lo que estamos buscando es repetir lo que ocurre en las estrellas. En las estrellas existe en oposición a la fisión, la fusión nuclear, que es la unión de dos átomos en vez de la rotura de un núcleo. Pero eso ocurre en las estrellas a unas presiones altísimas y posiblemente a unos 10, 20 millones de grados centígrados, lo que es casi imposible de producir aquí. Las grandes presiones del Sol no lo podemos producir aquí, pero ¿de dónde el Sol genera tanta energía electromagnética? Bueno, de la fusión del hidrógeno. Dos átomos de hidrógeno se unen y forman uno de helio y liberan enorme cantidad de energía. Estamos tratando de producir eso aquí, pero no a esas presiones, pero para poder producirlo aquí, que no sea a esas presiones tan altas que hay en el Sol, entonces tenemos que elevar las temperaturas que lo podamos producir, no a 10 millones de grados, sino posiblemente a 100 millones de grados. Ahí tenemos los problemas siguientes. Y hay un material para hacer un recipiente que pueda manejar. No, evidentemente que no. ¿Y cómo eso se va resolviendo? Creando un campo magnético. Y en ese campo magnético se suspende una caja de oro. Y dentro de esa caja de oro se depositan iones de deuterio, que es el hidrógeno de manera especial, y el tritio. Y entonces, con rayos láser, podemos dispararles rayos láser que pueden multiplicar la energía y lograr hasta 100 millones de grados, y ya se ha logrado. Lo único es que todavía, y por eso se construyó el JET, que era el gran centro reactor que estaba haciendo los trabajos desde 1986, y hay una foto por ahí donde Mitterrand fue a Gran Bretaña con la reina y le dieron inicio en 1986 a ese reactor que ha logrado ya producir una fusión que es casi deja de ser deficitaria, porque hasta ahora las fusiones que hemos podido producir consumen más energía que las que producen. Entonces con esa no vamos a lograr nada. Queremos pasar a que sean superhabitarias, es decir, que generen electricidad excedente. Y eso estamos a punto. Ahora se construyó otro reactor cerca de París que se llama el ITER, International Thermal Energy Reactor, el reactor. Entonces, allí ya se están logrando prácticamente esto. Y como eso es tan complicado, es mejor que ustedes me lo crean a ponerse a querer entenderlo. Entonces, para no abusar de su tiempo, como ustedes ven, el desarrollo de la medicina de imágenes, que nos está dando un triunfo tan grande en la salud. ¿A qué se reduce? Al manejo de la energía. La resonancia magnética. Vamos camino hacia qué? Hacia la mecánica cuántica, que ya es un concepto porque es la física de las micropartículas, de las nanopartículas, donde están los principios de Heisenberg y de Boyce y de Schrödinger y de Maxwell, de varios científicos que han llevado el desarrollo de la energía hasta esos espacios. Y ya con el rayos láser estamos incluso ensayando para proteger el planeta. ¿Cómo lo protegeríamos? Montando en una nave un rayo láser tan potente que cuando los meteoros o esos asteroides que se acercan, que pudieran destruir el planeta, entonces pudiéramos acercarnos a él, dispararle los rayos
para desviarlo o desintegrarlo. Y en vez de tener un impacto de un asteroide de 300 metros de diámetro, que generaría una hecatombe peor que la que ocurrió hace 65.000 años, que prácticamente extinguió la humanidad, que vengan pedazos que hagan daño, pero no que terminen. De manera que la historia de la civilización es la historia de la energía. Si tienen algunas preguntas, muchas gracias.